Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú nos vas a hablar de una manera especial. Saldremos de este lugar, Señor, con un consuelo sobrenatural al saber que el Hijo de Dios ha cancelado la deuda. Que nuestros pecados fueron graves, Señor, pero que la gracia tuya nos alcanzó y fue superior a nuestro pecado. Te pido, Padre, que nos permitas acercarnos a ti cada día más para hacer tu voluntad. Amén y amén. He estado tocando una serie de temas sobre el pecado. Y hoy vamos a tocar el tema el hombre, su grandeza y su miseria. El hombre, su grandeza y su miseria. En estos últimos tiempos encontramos que hay más personas asistiendo a las iglesias cristianas que antes. Pero aunque hay más gente que está asistiendo, encontramos que hay menos discípulos. Porque hay tres clases de personas: el creyente, el cristiano y el discípulo. ¿Qué es un creyente? Es el que cree en alguna cosa. Creen que se encuentran un grillo verde y les va a ir bien. Piensan que se encuentran un grillo café y les va a ir mal. Eso es un creyente. Está el cristiano. Es aquel que cree en Cristo. Hasta los católicos son cristianos porque creen en Cristo. Pero el Señor Jesucristo no mandó a ser cristianos, sino que mandó a ser discípulos, que es diferente. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo es el que reproduce el carácter y ejemplo de su maestro y sus enseñanzas. Entonces, en las iglesias cristianas hay muchas personas que son cristianas, pero que no son discípulos. Y el Señor quiere que pasen de ser seguidores a ser verdaderamente hijos de Dios, comprometidos con Él. Y esto le pasaba también al Señor Jesucristo. Las multitudes le seguían, porque Él sanaba enfermos, limpiaba a los leprosos, echaba fuera demonios, les daba alimento y la multitud le seguía. Pero un día el Señor tuvo que frenar a sus seguidores y les dijo: esperen, ustedes me están siguiendo por lo que les doy, pero ustedes no me están siguiendo a mí. Ustedes quieren mis beneficios, pero no quieren recibirme a mí como su Señor. En Juan 6, 25 y 26 vamos a leerlo. Juan 6, 25 y 26. Juan capítulo 6, versículos 25 y 26 dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes me están buscando por los panes y los peces, pero ustedes no me están buscando realmente a mí. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estos seguidores de Jesús querían obras, querían señales, querían comida, querían milagros. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era esto: dejen de seguir mis caminos por lo que les doy, y ahora yo quiero que ustedes aprendan a comer del verdadero pan que no perece. Coman de mí, crean en mí, búsquenme a mí. ¿Saben qué es comer de Cristo?
es creer en Él. Comer de Cristo es buscarlo a Él, rendirle la vida al Señor. Cuando usted cree en Cristo y en su obra, usted está comiendo de la gracia de Dios. Usted está comiendo al Señor Jesucristo al poner su confianza en Él. Y Dios les estaba diciendo a ellos: dejen de ser seguidores y conviértanse en discípulos míos. Amén. Porque encontramos hoy un cristianismo a nivel mundial que es muy flojo. Un cristianismo que no está comprometido con Cristo. Y hay cristianos que inclusive se la pasan brincando de iglesia en iglesia como sapo en tomatera. Yo los llamo los hermanos Julio Iglesias. A ellos no se les saluda ¿cómo está? Sino ¿y en dónde está ahora? ¿Por qué? Porque brincan tanto de iglesia que uno ya pregunta a ver ¿en dónde está ya? A veces hay que salir de un lugar para ir a otro, claro, pero hay personitas que se la pasan así y no hay estabilidad. Y yo creo que en parte de esto es por falta de un buen discipulado y un buen evangelismo. Porque a muchas personas se les ha enseñado que predicar el evangelio es decir a las personas: hagan una oración conmigo. Y entonces las personas hacen una oración que recibiendo a Cristo, pero esas personitas no han escuchado el evangelio, ni se han arrepentido de sus pecados, y entonces están haciendo una oración, pero no se convierten. Y entonces ya hice la oración, es convertido. Y eso no es el evangelio. No es una oración. El evangelio es creer en Cristo. Esa es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado, el cual es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el que cree verdaderamente en Jesús, sea que el Señor le sane o no le sane, sigue con el Señor. Sea que prospere o no prospere, sigue con el Señor. Sea que le vengan bendiciones o todo lo contrario, sigue con el Señor, porque Cristo es su pan de vida. Ahora, otros predican esto: venga Cristo y Él te va a dar un negocio. Venga Cristo y Él te va a sanar. ¿Y qué tal si viene a Cristo y se muere? ¿Pasa o no pasa? Venga a Cristo y serás prosperado. Hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio no es un todo a mí. No es un super ofertas. Venga a Cristo y Él te va a dar. No, el evangelio es: ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y Él va a perdonar tus pecados. Pero muchas veces vamos a predicar y simplemente le ofrecemos favores a la gente. Venga a Cristo y se le organiza el hogar. Venga a Cristo y será prosperado. Venga a Cristo y va a haber la bendición. No, hermano, no invite a la gente a venir a Cristo por la bendición. Invite a la gente a venir a Cristo para que sean salvos, para que sus pecados sean perdonados, porque eso es lo que el Señor quiere. Ya las otras cosas son añadidura. La sanidad, la provisión y lo que pase es una añadidura. Lo que todo el mundo necesita es el perdón de pecados, la salvación en Cristo. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a predicar y dijo: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y crean en el nombre de Jesucristo, porque ese es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección y arrepentimiento de los pecados. En otras iglesias tienen lo que llama el síndrome 80-20. El 80% de la iglesia esperando que el otro 20 evangelice, pero no se compromete. O encontramos en las iglesias personas que apoyan económicamente el evangelio, pero ellos no quieren predicar el evangelio. Mis hermanos, si nosotros queremos ver gente verdaderamente convertida, debe haber una auténtica convicción de pecado. Digan: auténtica convicción de pecado. Yo cuando estudié este tema, cuando lo escuché, yo dije: tengo que compartir este tema, porque sin convicción de pecado no hay salvación. ¿Por qué se necesita el redarguir, la convicción de pecado? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Y hay personas que usted les dice: arrepiéntase del alcoholismo, o arrepiéntase del cigarrillo, o arrepiéntase de la fornicación. Pero quiero decirle que cuando alguien llega a Cristo no es para que se arrepienta ni del cigarrillo,
ni de la fornicación, sino que es que se arrepienta porque es un pecador. Porque se arrepienten de un pecado, pero siguen cometiendo otros pecados. ¿Y qué quiere Dios? Quiere perdonar absolutamente todos sus pecados. Ahorita, más adelante, les estaré explicando un poco más de esto. Ahora, quiero que nos vamos para el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. En Romanos capítulo 1 al capítulo 5, el apóstol Pablo trata de demostrar por las evidencias teológicas, bíblicas, sociológicas e históricas que el hombre, la humanidad está totalmente perdida y por lo tanto toda la humanidad necesita de la gracia de Dios, sean judíos o sean gentiles, y que solamente la salvación se encuentra al creer en Cristo Jesús, que es el único que puede justificar al pecador. No hay otra forma de ser salvos sino solamente por el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Digan, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar las almas. Es el poder de Dios para la redención, para la justificación. Es el poder de Dios para rescatar al pecador. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Y yo he conocido, les cuento uno de los casos, un hombre que iba a una iglesia y estando en la iglesia todo era gloria a Dios, aleluya, amén, hola hermano, que Dios te bendiga. Y en la calle lo saludaba uno, hermano, Dios le bendiga, y contestaba, gracias. En la iglesia no se avergonzaba, pero en la calle sí. Y yo, como era un poco piquiña en eso, lo veía desde lejos y le gritaba, hermano, y él miraba así, Dios le bendiga, y él le daba vergüenza saludar Dios le bendiga o que lo saludaran, pero en la iglesia no. Y entonces yo cada vez que lo veía lo iba a saludar duro, le hablaba duro. Y entonces pasaba el hermano y cuando me veía trataba de esconderse, pero yo me le cuadraba por todo lado. Dios le bendiga, hermano. Gracias varón. Hermano, hay gente que se avergüenza del evangelio. He conocido gente que inclusive traían a las iglesias la Biblia en una bolsa negra. Y cuando entraban a la iglesia le quitan la bolsa negra y sacan la Biblia y entran con la Biblia. Y cuando van saliendo a la iglesia, miran afuera, sacan la bolsa, la meten y se van. Y le preguntan, hermano, ¿y qué lleva usted ahí? Ay, no, una caja de cornflakes de Kellogg's. Porque les da pena que los vean con la palabra de Dios. Hermano, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego, a los gentiles, a los que no son judíos. Y Pablo está explicando que el evangelio tiene dos caras. Digan, el evangelio tiene dos caras. Veamos la primera, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La primera cara del evangelio es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la gracia de Dios. Es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Es la obra de Cristo en el Calvario, porque hay dos tipos de justicia: la justicia propia o la justicia de Dios. La justicia nuestra dice, ay no, yo fui al asilo y motilé a los viejitos, yo soy muy bueno. La justicia propia dice, ay, yo no mato, yo no robo, yo soy un alma de Dios. La justicia propia dice, me meto granos de maíz en los zapatos y hago una peregrinación para que Dios vea que soy muy bueno. Esa justicia a Dios no le sirve. Eso es un trapo de inmundicia. Porque a Dios no le sirve tu propia justicia. Porque el problema no son tus obras, el problema es tu pecado. Y Dios no quiere que la gente haga obras. Dios quiere que la gente se arrepienta del pecado. Porque en el mundo hay millones de pecadores haciendo buenas obras. Y esas obras no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido del pecado.
Y lo que Dios manda al mundo no es que hagan obras, sino que se arrepientan. Y cuando se arrepienten y reconocen, soy un pecador, y aceptan a Jesús como su Salvador, aceptan lo que Cristo hizo por ellos, esa es la justicia de Dios que da salvación. Y ya cuando la persona es salva, las obras que haga le serán recompensadas. Hermano, tú te puedes presentar ante Dios en tu propia justicia y Dios te va a condenar. Tú puedes pagar por tus propios pecados, sí, en el infierno eterno. Esa es la única forma de pagar. O la otra forma es aceptar que Cristo ya pagó nuestros pecados. Y Dios quiere que usted por la fe acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces la primera parte del Evangelio, cuando usted predique, es la gracia, la justicia de Dios para salvación. Y la segunda parte del Evangelio es Romanos 1:18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El segundo punto del Evangelio es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es su indignación. Es la justicia de Dios. Es el enojo de Dios contra la maldad. A la gente hay que decirle, tus pecados te han separado de Dios. Y si tú mueres sin haberte arrepentido y aceptado a Jesús, vas para el juicio de Dios y vas a ser condenado eternamente. Usted tiene que hablar a la gente del pecado. Pablo está hablando aquí de dos cosas: la ira de Dios y la gracia de Dios. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad. La injusticia y la impiedad son dos palabras que encierran la totalidad de todos los pecados. ¿Qué es la impiedad? La impiedad son los pecados contra Dios. ¿Y qué es la injusticia? La injusticia es el pecado contra el prójimo. O sea que la ira de Dios se revela y se manifiesta por causa de los pecados que cometemos contra Él y por los pecados que cometemos contra el prójimo. Todo ser humano que ha pecado se encuentra bajo la ira de Dios. Pero hay algo que se llama misericordia y amor. Dios sabe que debe juzgar y condenar. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque Él ama. Y por eso envía la gracia para no derramar su ira y su enojo. Eso hay que entenderlo. Cuando usted predique, háblele a la gente del pecado. Hay iglesias que le dicen a la gente, no hable del pecado, no hable del adulterio, no hable de la fornicación, no hable de la hechicería, no hable de la idolatría. Y yo conozco predicadores que son muy famosos, que predican en iglesias muy grandes en muchos países, en los Estados Unidos, iglesias donde son 20,000, 30,000 personas. Y cuando uno escucha sus mensajes, ellos nunca mencionan la palabra pecado, ni dicen ningún tipo de pecado. Todo es, hermanitos, porque somos débiles. Acerquémonos a Dios para que nuestra debilidad, hermano, no le enseñan a la gente del pecado y de la ira de Dios. Y a la gente hay que enseñarle lo que es el pecado y que el pecado trae como consecuencia la ira de Dios. Hasta que no entiendan que son pecadores, no van a buscar la salvación. Por eso el Evangelio tiene las dos caras: la ira de Dios y la gracia de Dios. Todo el que se convierte debe ser confrontado con el pecado, el que se va a convertir. Y cuando las personas se encuentran con Dios, lo primero que van a entender es la ira de Dios. Entender que están mal, que son pecadores, y entonces van a buscar una salvación en Cristo. Esto es importante. Romanos 1, 18 al 32. El apóstol Pablo dedica Romanos 1 a hablarle a los que no son judíos. Digan conmigo, Romanos 1 es para los que no son judíos, o sea, para todas las naciones del mundo que estaban sin Dios y sin ley. Y en Romanos 1 el apóstol Pablo va a demostrar que todos los no judíos son malos, perversos y pecadores. Pablo quiere mostrar que los no judíos todos están bajo el pecado. Romanos 1, 18 en adelante dice esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen, se los explico. Nadie puede decir que no existe Dios. ¿Por qué? Por la creación. La creación muestra que hay un Dios arquitecto, que hay un Dios creador, que diseñó todas las cosas perfectamente. ¿Usted por qué cree que su nariz está aquí al frente y no aquí atrás? ¿Usted por qué cree que tiene dos piernas aquí y no una pierna aquí y la otra en la cabeza? Porque todo fue diseñado perfectamente. Usted tiene unos ojos y cuando le entra polvo a los ojos, le entra mugre. Hay unas cositas que se llaman las lisosomas, y esos son como el parabrisas a los ojos, y comienzan a limpiar, a llevar la mugre al rincón, y se forma lo que se llama la lagaña. ¿Qué es la lagaña? Es sencillamente polvo, porque las lisosomas están limpiando el ojo. Y Dios es tan sabio que creó unos conductos chiquiticos por aquí, los lagrimales, para que cuando usted llore, esa agua salada no le afecte los ojos. Porque ¿cómo son las lágrimas? Saladas. Y si se van al ojo, usted estaría así. Pero Dios hace que la lágrima salga sin que usted se afecte los ojos, porque Dios lo hizo todo perfecto. Otro ejemplo, estamos hablando del cuerpo humano. Dios le hizo una boca. ¿Para qué? Claro, para que hable, pero ¿para qué más? Para comer. Imagine que usted tiene una boca, pero no tiene ni faringe ni laringe, y no tiene estómago. ¿Para qué la boca? Hay boca porque hay una laringe y una faringe y hay un estómago. Imagine que Dios le hace a usted todo, faringe, el estómago, pero no le hace intestino. ¿Y qué hace el intestino? En el estómago se procesa todo, y el intestino delgado y el grueso absorben los nutrientes que el cuerpo necesita, y lo que no necesita se desecha, porque todo fue creado perfectamente. Por eso la teoría de la evolución no existe. A los evolucionistas yo les pregunto, bueno, ¿y entonces qué evolucionó primero? ¿El intestino o el estómago? Y si fue el estómago, ¿cómo hizo para vivir sin el intestino? No, todo tuvo que haber sido creado al mismo tiempo para que funcione, si no, no se puede. Y cuando es que yo vengo del mico, y usted sí, porque usted es bien parecido a un chimpancé. Yo vengo, es de Dios, soy imagen de Dios. Todo fue creado perfectamente, las estrellas, las galaxias. Hace días me vi un documental del universo donde muestran que Dios creó el número de galaxias precisas y el número de estrellas precisas. Que si se crean muchas más de las que hay, o sea, de las que hay, no podría haber vida en la Tierra. Y si son menos, tampoco podría haber vida en la Tierra. Y explican, hermanos, unas cosas que uno dice, la perfección de Dios para que haya vida aquí en la Tierra. Todo el universo Dios lo creó solo para que haya vida en la Tierra, para crear al hombre a su imagen y semejanza. ¡Qué belleza! Entonces dice que los gentiles, los que no eran judíos, no tienen excusa al decir que no hay Dios, porque Dios sí hay, la creación lo muestra. Por eso hasta las tribus indígenas de los lugares más recónditos creen en Dios, y han encontrado tribus que no adoran ídolos, que no adoran los espíritus de los muertos. Han encontrado tribus que adoraban al Dios creador de los cielos y la tierra. ¡Qué bonito! Y segundo, un hombre no puede decir que no existe Dios, porque el hombre tiene conciencia, y la conciencia le permite saber el bien y el mal. Y en esas tribus toda la gente sabe que robar es malo. ¿Cómo saben que robar es malo si no tienen Biblia, si no tienen pastores, si no tienen quien los dirían? ¿Cómo saben? Por la conciencia. Pastor, ¿cómo van a ser juzgados los que murieron y no alcanzaron a escuchar el evangelio en muchos países? Yo le digo, Dios los va a juzgar por la conciencia. ¿Cómo va a ser juzgado Abraham? Por la conciencia, porque Abraham no tenía Biblia, no existía. Noé, por la conciencia, porque no existía Biblia. Ellos vivieron de acuerdo a la luz que Dios les dio, y por eso fueron salvos, por obedecer la luz que Dios les dio. Pero nosotros hoy en día tenemos toda la luz, tenemos a Jesús y tenemos su palabra.
Ahora, continuemos. Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La gente se entontece, su mente se llena de tinieblas para apartarse de Dios y vivir en todo tipo de pecado. Por eso, ¿cómo es posible que un cristiano vaya a votar por un ateo? Eso es un terrible pecado. Que usted vea que una persona dice que Dios no existe, que hace bromas de Dios, que cree en todo lo malo, aborto, homosexualidad, y que un cristiano vaya a votar, entonces no se ha convertido. Porque siempre un hijo de Dios, si va a votar, que es nuestro deber democrático como ciudadanos, debemos votar, siempre escoja candidatos que defiendan a Dios, que defiendan la Biblia, que defiendan los valores que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso usted debe saber por quién votar, pero no escoja por gente que es atea, que anhelan el mal de las personas, que son egocéntricos, que han dejado la verdad de Dios para hacerse en ellos mismos dioses. Y cantidad de personas que adoran ese tipo de personas y lo siguen hasta la muerte, terrible, cuando no tienen a Dios. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, la homosexualidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. En Romanos 1, Pablo muestra que todos los que no son judíos están bajo pecado, y por el pecado son dignos de muerte. ¿Por qué? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Toda persona en este mundo que ha cometido siquiera un pecado es digna de muerte, por la profundidad del pecado. Entonces los judíos en el primer siglo, porque la iglesia estaba conformada por judíos convertidos a Cristo y por gentiles, gente de otros países convertidos a Cristo. Entonces estaban los gentiles y los judíos, y los judíos se sentían como la Coca-Cola, como lo máximo, como los más santos. Y cuando Pablo habla ese capítulo, los judíos dicen: Pablo tiene razón, los gentiles, pecadores, inmundos, esos son sucios. Y entonces Pablo luego voltea la torta, voltea la arepa para el otro lado, para que se hace. Y entonces Pablo les da Romanos capítulo 2, donde Pablo le muestra a los judíos que vivían condenando a los gentiles, y Pablo muestra que los judíos eran igual de malos a los gentiles, porque ellos juzgaban, pero cometían los mismos pecados. Y pensaban que eran muy buenos cuando estaban cometiendo los mismos pecados que los gentiles. Y antes los judíos eran más malos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios, pero la vivían quebrantando a toda hora. Romanos 2 ya no le habla a los gentiles, sino a los judíos. Romanos 2 del 1 al 5 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, los judíos,
Pues en lo que juzgas a otro, a los gentiles, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le está mostrando Pablo a los judíos? Ustedes son igual de pecadores. Viven señalando a los no judíos. Estos son inmundos, son los gentiles. ¿Y saben qué significa la palabra gentil para un judío? Significa los marranos. Así nos trataban los judíos, los marranos. Y así hay personas que les gusta que estar señalando. Y usted, y hacen con el dedo así, usted, y usted, y usted hizo, y usted tal cosa. ¿Y saben qué pasa cuando arman la pistola? ¿Qué forma tiene esto de una pistola? Mire, lo que está diciendo, usted es malo, pero yo soy 3 veces más malo, y Dios es testigo. Usted es malo, pero yo soy 3 veces más malo, y Dios es testigo. Y eso le pasó a los judíos. Pablo, ¿qué les dice a ellos? Ustedes son igual de pecadores. Y ustedes piensan que porque tienen la ley, que porque son descendientes de Abraham son salvos. Están equivocados. Ustedes también se tienen que arrepentir, porque ustedes están cometiendo los mismos pecados que los gentiles. Amén. Por eso en el 2:1 dice que no tienen excusa. Digan, no tienen excusa. Pablo lo que está mostrando es que toda la humanidad está bajo pecado, todos. Romanos 2 del 6 al 12. Pablo enseña que el pecado es universal. Donde quiera que hay seres humanos hay pecado. En cualquier parte de este mundo donde hay seres humanos, ahí está el pecado. Romanos 2 del 6 al 12, mire qué dice Pablo. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mire, primero el judío y después el griego, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo, ¿qué está diciendo? Que el pecado es universal. El pecado está en toda la creación de Dios en esta tierra. Donde quiera que hay seres humanos, hermano, hay pecado. Donde quiera que hay seres humanos, hay maldad. ¿Y qué dice Pablo? El pecado es universal. Vean conmigo, es universal. Y Pablo dice, pero donde quiera que aceptan a Cristo y practican la justicia, ahí está la bendición de Dios. Pero dice, donde quiera que está el pecado, sean judíos o gentiles, no judíos, y practican el pecado, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué quiere Dios, mis hermanos? Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan porque son pecadores. Y eso es lo primero que tiene que entender todo ser humano, que es pecador. Digan conmigo, todos los seres humanos son pecadores. Y luego Pablo les da una ñapa. Romanos 3, versículo 9 en adelante. Romanos 3 del 9 en adelante dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Digan, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todos los hombres son pecadores, que ante Dios no hay ni siquiera un
un solo justo. Nadie es infalible en esta tierra, todos han pecado. Y Pablo les da otra ñapa, el versículo 23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, todos han pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Luego viene Romanos 4. Y en Romanos 4 los judíos dicen: pero es que Abraham es nuestro padre, y Abraham, por ser nuestro padre, entonces nosotros somos de Dios. Y Pablo les explica en Romanos 4 que Abraham era un hombre pecador como cualquier otro, pero que obedeció la fe. Digan, obedeció la fe. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Obedecer la fe. Obedecer al Hijo de Dios para la salvación. Y luego Pablo, al ver ya a los judíos y a los gentiles que estaban tristes porque eran pecadores, ahora Pablo les ofrece la gracia de Dios. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Esta es la oferta. Pero primero hay que estar convencido de pecado. ¿Y cuál es la oferta? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la oferta? Pablo dice: aunque ustedes son pecadores y la ira de Dios está, esa ira se puede quedar, se puede quitar. Y en lugar de la ira puede quedar la paz de Dios. Paz entre ustedes y Dios. ¿Y cómo? Dice: a través de Jesucristo el Padre les declara justos. ¿Saben qué significa justo? Es declarar al culpable inocente. Todo pecador que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida y en su corazón, Dios lo declara justo, o sea, como si nunca hubiera pecado. Lo declara limpio, porque la muerte de Cristo fue un intercambio. Yo le entrego mis pecados y Él es juzgado en mi lugar, pero Cristo me pasa su justicia y su santidad. Y ahora cuando Dios me ve, Dios está viendo a su Hijo en mí, a Cristo en mi corazón, en mi vida, y Dios me ve como justo y no me imputa ningún pecado. Hermanos, la gracia de Dios es abundante. Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice: a pesar de que les dije en Romanos 1, 2 y 3 que son pecadores, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Qué maravilla entender todo esto. Y de Romanos 5 en adelante Dios explica la justificación y la santificación. Hermano, cuando usted vaya a predicar, no le predique a la gente, hermano, de los beneficios de Dios. No, predique que la gente necesita recibir salvación, que la gente necesita la vida eterna de Dios. Predíqueles que son pecadores. No le diga: venga a la iglesia que el Señor te hace rico, venga a la iglesia que Dios te va a sanar, y qué tal que viene y se muere. No, venga a Cristo que si se muere se va con Él. Venga a Cristo que aunque no tenga nada, hay un cielo preparado para usted, lleno de riquezas y bendiciones en la vida eterna. Pero acepta a Cristo. No ofrezca los beneficios, ofrezca la obra del Calvario, ofrezca la redención y la salvación. Ahora, ¿cómo se debe corregir el pecado de una persona? Porque hay dos formas de corregir el pecado. Uno, se puede corregir con amor, o dos, se puede corregir sin amor. ¿Y cómo es corregir sin amor? Por ejemplo, ustedes ven a un alcohólico y usted llega: degenerado, alcohólico, ojalá te murieras para que vayas para el infierno. ¿Será que la gente se va a convertir así? No. ¿Cómo se debe corregir para el alcohólico? Enseñarle su pecado con amor. La Biblia dice en Corintios lo siguiente, dice esto: el amor edifica, pero el conocimiento envanece. ¿Usted qué se gana con tener conocimiento sobre el pecado si usted, mi hermanito, vive condenando a las personas sin amor? El conocimiento que usted tiene es una bendición.
pero si usted lo manifiesta con amor y misericordia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Diga, el amor y la misericordia. Proverbios 16:6, no lo lean. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige, y al sembrar el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Mis hermanitos, hay que corregir con amor. ¿Cómo lo debemos hacer? Cristo nos enseña. Les voy a colocar dos casos. El primero, con la samaritana. La samaritana era una mujer que había tenido 5 maridos y ahora tenía otro más. Era conocida en Samaria porque la samaritana era tremenda. Y en Juan 4, el versículo 15, Jesús tiene un encuentro con la samaritana y le dice lo siguiente. Cuando la vio, no le dijo, prostituta, hija del diablo, degenerada. No. ¿Qué hizo el Señor? Le ofreció agua de vida y le dijo, si tú me pidieras agua de vida, yo te daría. O sea, le estaba ofreciendo la salvación. Y la mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Y mire cómo fue la conversación. Juan 4:15 en adelante dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dijo, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Digan, no tengo marido. ¿Qué pasa cuando una mujer es casada, tiene novio y hay alguien que le gusta? Y el que le gusta le dice, tú cuénteme, ¿eres soltera? Y sí, solterita y sin compromiso, porque le gustó. Y a la samaritana le gustó. Ella tenía marido. Y el Señor dice, llama a tu marido. No tengo marido. Y el Señor, ¿qué le contesta? Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Entonces miren el encuentro. El Señor la pudo haber tratado mal por su pecado, pero el Señor la trató con amor. Y en la sabiduría le ofreció agua de vida en un pozo. Dame esa agua. Y él dijo, llama a tu marido. No tengo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el marido tuyo. Me pilló, me sorprendió. Porque Jesús conoce todas las cosas. Conoce los corazones de todos los hombres. ¿Y qué fue lo que sucedió? La mujer salió a Samaria, compartió lo que sucedió, vinieron los samaritanos y se convirtieron a Cristo. ¿Qué tal que el Señor lo hubiera tratado mal? Segundo ejemplo, Jesús y la adúltera en Juan capítulo 8. Una mujer estaba en pecado de adulterio, estaba teniendo la relación sexual y la pillan. Y los fariseos la toman del pelo y la sacan desnuda, la llevan delante de Jesús y cogen piedras y dicen, Jesús, la ley manda apedrear a esta mujer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La ley manda apedrearla. Y eso era cierto. Pero ¿saben qué hizo Jesús? No dijo, hágale, apedrémosla entre todos. Cristo no fue por una roca y dijo, yo tiro la primera, tome. No. El Señor ni miró a la mujer, porque sabía que estaba avergonzada por lo que había hecho. Sino que el Señor se dirigió a ellos, a los acusadores, que estaban con el dedo así, pero 3 les apuntaban. Y Jesús era testigo. ¿Y qué les dijo el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué palabra? O sea, Cristo apuntó a la conciencia de ellos. Y el que tenía la piedra dijo, yo adulteré, pero es que a mí no me pillaron. Yo robé y nadie se dio cuenta. Yo hice esto y nadie se dio cuenta. Y fueron soltando las piedras y se fueron. Porque su conciencia actuó, se movió. La conciencia les mostró que ellos eran pecadores, peor que ella. Y cuando quedaron solos, Jesús no le dijo, venga pues degenerada, ¿cómo es que se te ocurre? Usted es mucha adúltera sin vergüenza. No. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella temblando miró, no vio a ninguno. Vio las piedras tiradas al piso. Señor, ninguno.
Y el Señor, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Esa es la gracia. Le otorgó perdón. Pero luego también la confrontó con su pecado. Vete y no peques más. No le dijo su pecado, ¿por qué? Porque es que ella ya sabía el pecado que había cometido. Casi pierde la vida y el Señor la salvó. Y le dice, mujer, vete, ya no peques más, no sigas practicando el pecado. Y se fue en libertad. Tercer caso, Zaqueo, digan, Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos eran ladrones. Los cobradores de impuestos se enriquecían ilícitamente. Los cobradores de impuestos, mis hermanos, eran odiados por los judíos porque cobraban grandes impuestos y se quedaban con parte y se hacían muy ricos. Eran ladrones. Y dice que un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, su nombre hace honor a lo que hacía, saquear. Y dice que Zaqueo oyó hablar de Jesús, se subió a un árbol para ver cuando Jesús pasaba con la multitud. Y Jesús, cuando venía con la multitud, llegó debajo del árbol donde estaba Zaqueo y miró para arriba y le dijo, ya, te tengo pillado, ojalá te caigas de ese árbol para que te vayas para el agua de fuego. ¿Eso dijo Jesús? No. Dice que volteó y miró, Zaqueo, baja, que esta noche tengo que comer en tu casa, hermano. ¿Cómo? Y se bajó y se fue Jesús con Zaqueo para la casa de él. Y por la noche se llenó de pecadores, publicanos, prostitutas. ¿Y Jesús qué hizo? Les habló la verdad con amor, los confrontó de pecado. Y Zaqueo entendió el mensaje y se levantó. ¿Y qué hizo él? Zaqueo dijo, Señor, he sido un ladrón. La mitad de mis bienes doy a los pobres y al que le he robado le devuelvo 4 veces. Se arrepintió. Y Jesús se levanta y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo tiene que corregir usted el pecado de los demás? Hágalo con amor, con paciencia, con misericordia. No te ensoberbezcas sintiéndote mejor que los demás. No maltrates a nadie. Muéstrales que son pecadores, sí, pero muéstrales también la gracia de Dios que está suficiente para salvarles. Muéstrales que están enlodados y están sucios, pero que el Señor Jesucristo es el agua de vida que los quiere lavar. Así es como se predica el Evangelio. A los únicos que Jesús les tiró duro fue a los fariseos, porque ellos no se convirtieron y donde quiera que Cristo iba, ellos iban a tratar de dañar la predicación de Cristo y a juzgarlo y a blasfemar, y Cristo a ellos sí los trató duro porque eran opositores al Evangelio. Pero a la gente normal del pueblo, los pecadores, los trataba con amor y con misericordia, y ellos se convertían. Hermano, usted logra más cosas con amor que enjuiciando a las personas. Hay una parte que dice, no tiren lo santo a los perros, ni las perlas preciosas a los cerdos, no sea que se devuelvan y os despedacen. Eso está en Mateo 7, del 1 al 7. Viene hablando de juzgar, viene hablando del juicio. ¿Qué nos enseña? Que cuando usted tira las cosas santas de Dios, el Evangelio, las perlas, el Evangelio, pero lo hace con una forma de juzgar, en vez de que la gente acepte, antes se van en contra suya y lo van a atacar y le van a hacer daño. Mientras que si usted lo hace con amor, la semilla queda sembrada y en cualquier momento esa semilla puede dar fruto. Pero yo he visto a cristianos peleando con personas porque llegan a usted, y a ver, ¿usted qué le importa, jefe? Hermano, y prenden. No, usted simplemente hable la verdad. ¿Quién es el que redarguye y cambia los corazones? El Espíritu Santo, no hay otro. El Espíritu Santo redarguye y el Espíritu Santo cambia los corazones de una persona. Solo Él lo puede hacer. Por lo tanto, usted haga su parte, hable la verdad, como dice Pablo, en amor, y el resto déjeselo al Espíritu Santo. Amén. Termino con esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que diga que no ha pecado, está engañado. 8, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que diga que no ha pecado es mentiroso. El que diga que no ha pecado está diciendo que Dios miente, porque Dios dice que todos los seres humanos han pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué da Dios para el pecador? Pasemos al capítulo 2 ahí mismo, 2:1. Hijitos míos, le habla a los cristianos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, es Jesús. Si usted peca, vaya a Dios. Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Voy a hacer una diferencia de esos dos términos: pecar y practicar el pecado. Nosotros como hijos de Dios ya no practicamos el pecado, porque estamos del lado de Dios. Antes nos arrepentimos del pecado y nos apartamos del pecado porque amamos a Dios. Entonces nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. Practicar lo que es un hábito. Usted lo hace continuamente y lo sigue haciendo y no se arrepiente y vuelve y lo hace y hágale. Eso se llama practicar el pecado. El que practica el pecado no es de Dios. Entonces, les pongo ese ejemplo. ¿Cuántos de aquí se enojan al mes una vez? No digan todos, cada uno hable pues por sí mismo, diga yo. Exacto. Entonces, ¿es pecado? Claro, el enojo, y vienen las palabras que a veces hieren a otra persona. ¿Pero usted vive enojado toda hora? No, porque usted ya no ama el enojo ni quiere enojarse. Pero sucedió algo y se enojó y dijo algo que no debió, y luego: Padre, perdóname, Señor, lo siento, ten misericordia de mí. ¿Qué hace Dios? En el 2:1 dice: tenemos abogado, Cristo. Se levanta y dice: Padre, yo morí por el pecado de él. Y el Padre dice: amén, está perdonado. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero otra cosa es el que vive enojado mañana, tarde, noche, al otro día, y sigue, y el enojo está practicando el pecado. Entonces, practicar es una cosa y pecar es otra. Entonces, los cristianos pecan, sí, pero no practican el pecado. Y cada día nos apartamos más del pecado por la misericordia de Dios. Cuando usted vaya a predicar a las personas, muéstreles que son pecadores. Cuando usted vaya a predicarle, hermano, a cualquier persona, muéstrele que es un pecador que necesita a Cristo, que debe recibir la salvación para que no se pierda eternamente. Y no le diga: arrepiéntase del alcoholismo. No, arrepiéntase porque eres un pecador. Porque cuando se arrepiente, Dios perdona todos los pecados que hay en la naturaleza pecaminosa. Y la gente no se tiene que arrepentir de un pecado, se tiene que arrepentir de la naturaleza pecaminosa. Ya cuando se arrepiente y Dios borra sus pecados, la persona viene en la iglesia y a través de la palabra Dios comienza a limpiarlo de cada pecado individualmente. Escuchan que el chisme es malo, ¿cómo? ¿Y qué? Y comienza Dios a trabajar, a limpiarlos. Eso se llama la santificación. Cuando una persona acepta a Cristo, no importa los pecados que sean, Dios lo perdona todos los pecados. Ya cuando viene a la iglesia, Dios comienza a limpiar los pecados individualmente. Por eso usted debe enseñarle a la gente que se arrepienta por ser un pecador, porque tiene una naturaleza depravada y necesita recibir la gracia de Dios para que lo perdone, lo limpie y para que reciba al Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, y así poder ser salvo. Amén. Amén. Ese es el Evangelio: la ira de Dios y la justicia o la gracia de Dios. ¿Aprendimos hoy? Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te agradecemos en este momento por esta palabra tan preciosa. Y queremos agradecer por Jesucristo, el Hijo de Dios, porque antes estábamos todos sumergidos en deleites y en pecados, siguiendo la voluntad de la carne, siguiendo las tinieblas de la mente, Señor. Pero ahora, Padre, por la gracia de Cristo, tú nos has perdonado nuestros pecados. Nos hemos acercado al Evangelio
y hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque la buena obra que tú has comenzado, tú, Señor, la vas a perfeccionar. Gracias, Jesús, por tu amor y misericordia. Gracias, Jesús, porque tú estás en nuestras vidas y ya no somos lo que éramos antes. Nuestra vida cada día cambia, Señor, por la acción del Espíritu Santo. Te pido, Padre, que le des sabiduría a tu pueblo, para cuando vayan a predicar, puedan enseñarle a la gente con paciencia y con amor acerca del pecado, para que la gente pueda venir a recibir el perdón, porque si no reconocen que son pecadores, Señor, no se podrán arrepentir de corazón, no podrán ser limpiados de sus pecados. Usa a tu pueblo con la sabiduría del cielo para hacer que multitud se vuelva a ti y te conozcan, Señor, de una manera especial. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y tu palabra. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor.